Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos un poquito acerca de matemáticas. Para ser más específicos, de una ecuación muy pero muy importante para el mundo de la geometría y el álgebra. Esta es el teorema de Pitágoras. Las matemáticas vienen tomando un papel fundamental a lo largo de todo el desarrollo humano, desde las pirámides de Giza hasta la exploración espacial. Han demostrado ser de gran utilidad. En esta ocasión hablaremos un poco más acerca de álgebra y geometría y, como les había dicho ya, vamos a hablar acerca del teorema de Pitágoras, que es, más específicamente, el teorema de Pitágoras nos expresa una relación entre los diferentes lados de un triángulo rectángulo. Este teorema es de vital importancia, tanto en las matemáticas como fuera de ellas. Ahora vamos a saber un poquito más por qué. Dentro de matemáticas, el teorema de Pitágoras logró conectar el álgebra y la geometría mediante la geometría analítica, la cual permite expresar distancia usando coordenadas cartesianas. Nos inspiró también la trigonometría, fue inspirada por el teorema de Pitágoras y permitió comprobar la identidad fundamental que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Como se dijo anteriormente, en el mundo físico, los logros del teorema de Pitágoras no son menos impresionantes, y entre sus principales hazañas encontramos que nos permite calcular la altura conociendo la distancia y la inclinación de un objeto que se está estudiando, como demostró Tales de Mileto, cuando usó el teorema de Pitágoras para calcular la altura de las pirámides de Giza. Esto es bastante impresionante, ponernos a pensar en el mundo antiguo y personas con una gran capacidad de análisis y con una mente muy abierta, pensar, ver una imagen y pensar cómo podemos calcular su altura, quizás la altura de una estructura. También, por medio del teorema de Pitágoras, se logró calcular la distancia entre ciudades, popularizado por Gemma Frisius, luego de publicar su libro Libellus de Locorum Describendoream Ricone. Este método se basa en tomar dos puntos, uno en cada ciudad, para formar una línea recta, y un edificio alto para formar un triángulo, el cual permite que mediante el teorema de Pitágoras se calcule la distancia entre las dos ciudades. Con fluidez, según cuenta, ya que hemos hablado de los logros del teorema de Pitágoras y su creador, ahora es momento de conocer en profundidad el teorema como tal. El teorema de Pitágoras nos habla de una relación entre los lados de un triángulo rectángulo, en donde, si se conocen los catetos, se puede encontrar el valor de la hipotenusa. Y de igual manera, si se conoce la hipotenusa y un cateto, se puede encontrar el valor del otro cateto. Cabe destacar que en la época de Pitágoras, los griegos no trabajaban las matemáticas avanzadas con números, sino que con líneas y áreas. Y por lo tanto, el teorema de Pitágoras se veía como un problema de áreas. El área formada por el cuadrado, cuyo lado mide la hipotenusa, es igual al cuadrado cuyo lado mide el cateto. Esta forma de explicar el teorema de Pitágoras alcanzó su máximo esplendor en el libro Elementos de Euclides, quien transformó la geometría en lógica, haciendo explícitos sus supuestos más básicos y utilizando para demostrar todos sus teoremas. Construyó así una torre conceptual cuyos fundamentos eran puntos, rectas y círculos,
y cuyo pináculo fue la existencia de exactamente 5 sólidos regulares. La proposición del libro 1 de elementos dice: en triángulos rectángulos, el cuadrado del lado subtendiente al ángulo recto es igual a los cuadrados de los lados adyacentes al ángulo recto. Con el tiempo y con el desarrollo del álgebra y su unión con la geometría, se llegó a la ecuación algebraica, quien, haciendo uso de la proposición 41 del libro 1 de los elementos, la cual dice que si un paralelogramo tiene la misma base que un triángulo y está contenido entre las mismas paralelas, el paralelogramo es el doble del triángulo. Vamos a ver la siguiente figura. Se tiene que el triángulo ABC, rectángulo en C, se construyen los cuadrados correspondientes a catetos e hipotenusa. La altura CH se prolonga hasta J. Seguidamente se trazan 4 triángulos iguales 2 a 2. En los triángulos ACK y ABD son iguales, pues siendo los lados AD y AC iguales y perpendiculares, y siendo AB y AK también son iguales, formando un ángulo igual ángulo que AD y AC. Necesariamente el ángulo DAB es igual al ángulo CAK, por lo cual BD es igual a CK, sus 3 lados son iguales. Los triángulos ABG y CBI, análogamente, BA es igual a BI y BG es igual a BC, así que AG es igual a IC. Sus 3 lados son asimismo iguales. Nótese que un giro con centro en A y en sentido positivo transforma a el triángulo ABD en ACK. Y un giro con centro en B y en sentido también positivo transforma a ABG en CBI. Lo podemos notar en la figura. Las paralelas R y S comprenden al triángulo ACK y al rectángulo AHJK, los cuales tienen la misma base. Acá, por lo tanto, de acuerdo con la proposición 414 del libro 1 de los elementos, AHJK tiene el doble del área que ACK. Las paralelas M y N, esas dos, contienen a ABD y a ADS, cuya base común es AD. Así que el área de ADS es el doble del área de la de ABD. Pero siendo ACK igual a ABD, resulta que el rectángulo AHJK y el cuadrado ADS tienen áreas equivalentes. Haciéndose razonamientos similares con los triángulos ABG y CBI respecto al cuadrado BCFG y al rectángulo HBIJ respectivamente, se concluye que estos últimos tienen asimismo áreas iguales. El segundo ejemplo es una demostración algebraica desarrollada por el 20º presidente de los Estados Unidos, James Abraham Garfield, quien publicó esta comprobación en el New England Journal of Education. Para desarrollar su demostración, Garfield empieza con un trapecio con bases A, B y altura A más B. A partir del triángulo rectángulo de lados A, B y C, dicho trapecio resulta compuesto por 3 triángulos rectángulos, 2 iguales al lado y un tercero, isósceles de cateto C. Por lo tanto, el área del trapecio es igual a más B sobre 2 por la suma de A más B. De igual forma, el trapecio está formado por 3 triángulos, 2 de ellos iguales. Por lo tanto, el área del trapecio es igual a 2 por AB sobre 2 más C al cuadrado sobre 2. Haciendo arreglos matemáticos, nos queda que el área del trapecio es igual a AB más C al cuadrado sobre 2. Ahora, como ambas ecuaciones expresan lo mismo, podemos igualarlas, por lo cual nos queda AB más C cuadrado sobre 2 es igual a 1 medio por A más B por A más B. Multiplicamos por 2 en ambos lados y nos queda esta ecuación de abajo. Expandimos lo que es el producto notable.
por lo cual nos queda 2ab más c cuadrado es igual a a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Restamos 2ab para simplificar y luego nos queda el teorema de Pitágoras.